hermanos y amigos, bienvenido a este programa en español de estudio de la Biblia. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo Luis pastoreamos el ministerio Glimmer of Light, que significa destello de luz. Es nuestra oración que este programa traiga la luz y la verdad de la palabra de Dios a tu vida y a tu hogar, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos una historia del Antiguo Testamento que se llama La serpiente de bronce. Y esto lo encontramos en el libro de Números. Y veamos del capítulo 21, desde el verso 4 al verso 9. Analicemos lo que nos dice. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Recordemos que el pueblo de Israel sale de Egipto, dirigido por Moisés, y era una multitud. Obviamente, cargaron para el camino víveres, para ellos así como para sus animales. Pero era obvio que eso no les iba a durar por mucho tiempo. Sin embargo, nos dice al final del verso 4 que este pueblo se desanimó por el camino. ¿Qué quiere decir? Que ya les entraba en el cansancio, ya empezaban a murmurar, nos dice en el siguiente verso 5, a murmurar contra los líderes, contra Dios mismo. ¿Por qué la gente se cansa de esperar una promesa? Y ese es básicamente el mensaje. Cuando Dios nos ofrece algo, tenemos que confiar en lo que Él nos dice. Sabemos que Él es fiel a su palabra. ¿Por qué nos cansamos de esperar verlo? Muchas veces depende de que no estamos listos para recibirlo y Dios no te lo da aún. Otras veces es nuestra desesperación de que lo queremos inmediatamente. Y el Señor quiere trabajar y preparar tu corazón primero, antes de recibir su promesa. Puede ser también de que dentro, como nos dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, que esperando en la paciencia, en el tiempo, mientras esperamos, el Señor va a agregar otras virtudes en nosotros en donde vamos a poder madurar en su enseñanza. En esa espera vamos a buscar que acercarnos más a Él y vamos a aprender que su camino es el suyo, no el nuestro, y que sus pensamientos y sus palabras son superiores a lo que nosotros podemos entender y hablar y mucho menos criticar. Él es el que nos ofrece todo, sin esperar nada a cambio, solo el amarlo y creer en Él. Y si creemos, entonces, pacientemente debemos esperar que Él lo va a hacer, porque una promesa Él la cumple, pero en su tiempo, no en el nuestro, de acuerdo a las circunstancias que Él ponga, no a las nuestras. Nosotros podemos decirle, Señor, estoy listo, pero ¿con quién te he evaluado? ¿Con qué medida te evalúas tú mismo o tú misma? Su evaluación es una y es dentro de nuestro corazón. Él solamente sabe lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces ni nosotros mismos nos conocemos suficientemente y pensamos que podemos llegar a una meta cuando Él reconoce si lo hacemos o no. Vamos a conseguirla o no. Sigamos leyendo en el verso 6. Al final del verso 5 nos dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Dios les estaba dando el maná,
a diario para alimentarse. El maná entendemos que es el pan del cielo, que más adelante en el libro del apóstol Juan, el Evangelio de Juan, nos habla Jesús, Él es el maná que bajó del cielo, el que les dio el alimento a todo su pueblo durante el periodo del Éxodo. Y en ese maná tenemos el pan y tenemos la bebida, el líquido que necesitamos para sobrevivir. Si no necesitamos otra cosa que alimento y los nutrientes de nuestro cuerpo, y Dios lo está provisionando a través de su palabra y de su presencia en el desierto que hizo llover ese maná, pero su pueblo no lo entendió. Y su pueblo decían, ya me cansé, ya me hartó comer todos los días lo mismo. Es que nuestra reacción, en otras palabras, se compara con la presencia de Dios, con su palabra y lo que Él nos ofrece. Podemos decir, Señor, ya me cansé de lo que tú me das. Señor, ya me cansé de escuchar tu palabra. Ya me cansé de sentir tu presencia o que tú estés conmigo. Solamente un blasfemo podría decir eso. Solamente alguien que lo rechaza de corazón podría decir eso. Y es obvio que si tú lo rechazas, no vas a llegar a su reino cuando seas llamado, cuando llegue el momento de tu muerte. ¿A dónde quieres ir? Es la decisión de cada uno de nosotros. ¿Queremos ir en ese camino de luz y de amor que Él nos ofrece en su reino, en el cielo, o queremos ir al sufrimiento eterno, en donde van o deben ir todos los que han rechazado su palabra y han rechazado el sacrificio de Jesús en la cruz? Veamos el verso 6 lo que nos dice. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, en el verso 7, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Primero, dice que Dios mismo envía esas serpientes ardientes. ¿A qué se refiere serpiente ardiente? Esas serpientes venenosas, esas serpientes vivas que mordían. Una mordedura de serpiente, gracias a Dios, nunca la he tenido, pero tengo entendido que es el veneno que deposita en ti, sientes ese ardor, esa quemazón y que empieza a correr de a pocos en todo tu cuerpo, se esparce y es lo que trae luego la muerte. Entonces nos dice que después que eran mordidos por estas serpientes venenosas, mucho pueblo empezó a morir. Y se dieron cuenta de su pecado, de haber criticado las cosas que Dios le daba, como el maná, haber criticado a su líder y haber hablado mal del mismo Dios. Y le dice que reconoce el pueblo que ese pecado es contra él y contra Dios mismo. Y Moisés, al orar por el pueblo o a favor del pueblo, Dios le contesta lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, igual de las que estaban picándoles a ellos, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gloria a Dios.
Veamos primero el 8, que Dios le dice a Moisés que haga de bronce una serpiente. ¿Por qué bronce? Bronce en la Biblia representa el fuego por el color, pero también bíblicamente quiere decir juicio, representa un juicio. Y le dice que esta serpiente de bronce, que la ponga sostenida en un asta, en un báculo, en un palo, algo que se levante. Esta serpiente de bronce, esta serpiente sabemos que representa al diablo. Cuando regresamos al libro de Génesis 3, nos dice que el diablo o Satanás usa a una serpiente que es entre todos los animales de la creación la más inteligente, y usa a esta serpiente para hablarle a Eva y convencerla de que desobedezca a Dios comiendo del fruto prohibido. Entonces, simbólicamente, la serpiente en el báculo, en el asta, va a significar que el diablo o Satanás está en un asta enroscado y lo eleva en alto. Veamos qué nos dice el Evangelio de Juan 3. Y en Juan 3, Jesús le habla a Nicodemo. Y Nicodemo no entiende cuando Jesús le dice que para entrar al reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Y en el verso 10 le dice, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes lo que es esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Pues no recibes tú nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no la crees, ¿cómo vas a creer si te dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Se está refiriendo a él mismo, que es el Hijo del Hombre que está en el cielo, ha descendido de los cielos a la tierra. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así mismo es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le está diciendo entonces Jesús a Nicodemo lo que va a pasar con él. Primero, que el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre ha bajado de los cielos, ha tomado cuerpo humano, se ha hecho hombre, se ha encarnado, pero ahora va a tener que ser elevado igual en la cruz. Sabemos que esa fue la muerte que recibió en cuerpo humano, en una cruz. Y en una cruz fue elevado. Y hace la comparación con esta serpiente que Moisés levanta en el desierto durante el Éxodo. ¿Por qué lo compara? La cruz de Jesucristo con la serpiente de bronce en el Éxodo. ¿Por qué? Ya dijimos que el bronce significa juicio. Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, hizo juicio al mal y demuestra esa conquista que nos hace a nosotros vencedores sobre todo lo malo que hemos recibido a raíz de la desobediencia de Adán y Eva en el jardín por culpa de Satanás. Entonces Dios castiga a Jesucristo. Jesús recibe todo castigo de cada humano, de cada enfermedad, de cada pecado en esa cruz. Y se queda clavada
en esa cruz. Es por eso que nos dice, ya hizo juicio a través de Él, para que nosotros, los que le seguimos a Jesucristo, los que nos llamamos cristianos y vivimos el Evangelio, no solo somos cristianos de nombre, sino que realmente llevamos la palabra de Dios en nuestras vidas. La manifestamos en cada acción, en cada palabra que sale de nuestra boca, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en el amor que damos al prójimo, en la manera como nos comportamos, digamos, la actitud que tenemos, las reacciones que tenemos. Todo es porque seguimos el camino que nos ha enseñado Jesús y tratamos de ser espejo de lo que Él es. La cruz fue elevada y nos dice la palabra a través del libro de Romanos del apóstol Pablo que aquel que cree en su corazón y declara con su boca, haciéndolo a Jesús Señor de tu vida, el director de tus deseos, de tus pensamientos, de tus emociones, de toda tu vida. Toda tu vida está sometida a sus pies. Entonces Él te va a dirigir, Él te va a guiar. Nosotros morimos al yo y ahora es Él que vive en nosotros, en cada uno de nosotros, de nuestros corazones. Cuando creemos, entonces, esa cruz que fue elevada, exactamente como fue elevada esta serpiente de bronce, y que Dios dio la promesa que aquel que miraba a la serpiente de bronce, quiere decir que sus ojos estaban puestos en esa asta. Hoy en día, que nuestros ojos están puestos en esa cruz. Que nuestros pensamientos no van a ir a la deriva en otras cosas, sino enfocados en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Quiere decir que en esa cruz nuestros pensamientos deben estar enfocados en el sacrificio de Jesucristo. Eso va a traer paz a tu vida, va a traer sanidad a tu vida, va a traer la satisfacción de que Dios ha entrado en ti y está llenándote con su presencia, con lo que Él quiera poner en tu corazón, en tu mente, en tu boca, sus palabras. Y nos va a dar ese hambre y sed de seguir aprendiendo cada día más de Él. En su palabra, sabemos que cuando leemos su palabra, trayendo al Espíritu Santo, pidiéndole que nos revele, que nos abra el entendimiento, que podamos entender y recibir el concepto de lo que Él ha escrito. Esas palabras que si antes las leíste y no las entendiste, ahora va a ser diferente, porque es el trabajo del Espíritu Santo que tú le has abierto las puertas a que entre y trabaje en ti. Y es exactamente lo que va a hacer. Cuando lees algo que ya leíste antes y no lo entendiste, ahora lo vas a entender. Y no solamente en forma superficial, porque lo mismo lo puedes repetir, o lo vas a volver a leer una semana o dos más tarde, y el entendimiento va a variar. Un entendimiento va a ser más profundo todavía. Y es emocionante, hermano, hermana, lo que el Señor, cuando tú lo dejas obrar en ti, se manifiesta, dándote a entender lo que Él está diciendo en su palabra. Él es el que te mueve, Él es el que abre caminos, Él es el que va a iluminar ese caminar tuyo, es el que te va a decir por aquí sí, por acá no. Es el Espíritu que te va a hacer enderezar esos pasos si no están alineados con su voluntad, con su palabra. Aleluya, gloria a Dios.
Cuando dice en el verso 8 que cualquiera que es mordido, en el desierto sabemos que hay muchas serpientes y hasta entonces no había pasado esa mortandad, porque Dios los había protegido en todo ese tiempo. Pero llega el momento que tanta era la discusión, las críticas, las murmuraciones, que Dios quiere corregir a su pueblo. Ellos han visto el poder y el amor de Dios para ellos. Cómo castigó a los egipcios y a ellos los protegió a través de todas las plagas, las 10 plagas que cayeron. Cómo les da el alimento y todo lo que les ofrece una y otra vez. Ellos rechazan. ¿Hasta cuándo crees tú que Dios va a recibir ese rechazo? Va a llegar el momento en que Jesús habló diciendo que va a regresar. Y esta vez va a regresar con mano de juicio. Va a regresar como rey justo y como juez sobre la humanidad. Ya no va a venir como vino anteriormente, como ese Salvador que sufre por ti y por mí, absorbiendo cada culpa, cada pecado y limpiándonos a cada uno para poder hacernos presentables, sin mancha, ante Dios Padre, porque quiere abrirnos ese camino angosto que Él mismo dice, Él es el camino, angosto que nos lleva a la salvación. Y si tú piensas en la cruz tiene 2 partes, que son ambas angostas, pero una es horizontal y la otra es vertical. La cruz, entonces, el palo vertical va a unir y va a ser ese puente, digamos, de la humanidad para acercarnos a Dios Padre, para llevarnos al cielo siempre y cuando estemos en ese camino angosto hacia Dios, con la relación que Jesús quiere entablar contigo y conmigo. Y es a través de esa relación, a través de la oración y el amor que demostramos y que recibimos de Él y que demostramos a cada uno de nuestro prójimo. Por eso es el otro palo que va horizontal, porque su amor se va a extender a tu prójimo, al resto de la humanidad. ¿Cómo demostramos nosotros ese amor de Dios puesto en nuestros corazones? De diferentes maneras. Pero el mandamiento de Jesús es solo uno, que es basado en el amor. Él nos da toda la ley que dio Dios en el Antiguo Testamento. Está basado en los 2 mandamientos que da Jesús. Primero es ama a Dios sobre todas las cosas. Ponlo en prioridad en cada mañana, en cada día de tu vida. Y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor que demuestras es en ayuda, no hacer el mal, no pagues mal por mal, sino más bien págalo con el bien y verás cómo reacciona la otra persona. Les llama la atención. ¿Cómo? Si yo le estoy haciendo daño y me están haciendo bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscan? Siempre están buscando, como se ha demostrado el mundo, que nunca hace algo por honestidad, sino para ganar algo a cambio. Veamos entonces que si nosotros damos con honestidad ese amor por el que nos ha movido Dios, nos ha llevado a los pies de su Hijo Jesús. Y ahora podemos amar a Dios
y poner de su amor a nuestro prójimo, a todo aquel que está alrededor nuestro. Y como nos dice la palabra, debemos no solo amar a quien nos ama, sino a nuestros enemigos, a todos aquellos que no nos aceptan. Muchas veces puede decir, ay, pero tú no sabes lo que me ha hecho, todo lo que me hace. ¿Cuántas veces nos dice Jesús que debemos perdonar? 70 veces 7. Nos da un número que es sin final. Es un número que continuamente vamos a tener que seguir perdonando. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó. Gracias, hermano. Espero que esta enseñanza quede en tu corazón y que el Espíritu pueda abrirnos ese entendimiento. Dios los bendiga y hasta la próxima.